uno de los primeros, si no el primero, diría yo, que se pronunció ante el abrupto cierre de la transmisión por esta invasión a la torre del Morro Solar, fue el Instituto Prensa y Sociedad. Estamos con Ricardo Uceda, el director del Instituto Prensa y Sociedad. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días, José María. ¿Qué tal? Espera que estén transmitiendo, espero que los problemas pendientes se resuelvan. Esperemos que así sea, Recuérdale un poco al público, por favor, Ricardo, porque vale la pena que lo amplíes un poquito más, los argumentos que ustedes plantean en el comunicado que emitieron al toque rápidamente. Sí, a nosotros nos parece que fue un procedimiento inadecuado, incorrecto. De hecho, estuvimos en desacuerdo con la forma que había procedido el Ministerio de Transportes, principalmente por no decirle a PBO Radio, que es un medio importante, las medidas que estaba tomando. Nosotros en ese momento no teníamos conocimiento exacto de los procesos que estaban por dilucidarse en el Poder Judicial. Pero igual dijimos que el cierre abrupto no era compatible con un respeto a la libertad de expresión, porque se está atentando contra un medio y de una manera que no se explica, que no se anticipa. Entonces ese era una parte del comunicado nuestro. El segundo era que nos parecía una medida que, si bien es cierto tenía argumentos administrativos o legales, era al mismo tiempo una medida política, porque había muchas radios informales, centenares en realidad, que están operando. PBO no es una radio clandestina y estaba ejerciendo una labor crítica perseverante y con argumentos muy relevantes contra el gobierno. Entonces era una cosa muy sensible y nos parecía que había ahí un componente político que en estos casos tan delicados no son adecuados, no son admisibles. Entonces esos eran los dos argumentos, ¿no? Y ahora me parece que hay más, porque ya hay detalle de los procesos que están por determinarse y también argumentos del resto de gremios, ¿no? De verdad. Que advierte que hay un atropello contra un medio que no puede ser, cuyos derechos no pueden ser cercenados de un manotazo como ha ocurrido. Pues efectivamente ya ha habido muchos pronunciamientos ya. Ustedes han sido, me parece que el primero, creo yo, es de memoria, no me... Sí, en realidad fue el primer día, ¿no? No conocíamos el detalle. Claro. Del litigio, que en realidad no es de PBO Radio, sino es de Radio Tigre, ¿no? Exactamente. Que tiene unas apelaciones en el Poder Judicial que no han terminado. No apelaciones, unos recursos que no han sido ventilados. Ponen ustedes un párrafo que yo me había olvidado del caso, que realmente es una espada de Damocles, cuando el abogado del presidente, antes de que sea presidente ya elegido, dice al Ministerio de Transportes, o juramentado, le pide al Ministerio de Transportes que tome medidas administrativas contra Willax y alguien más por determinadas acusaciones o calumnias que se habría cometido contra el candidato Castillo. Eso aparentemente ha quedado sin efecto, pero que yo sepa, ese documento sigue ahí, en el despacho del ministro de Transporte. Fue firmado por el ya presidente electo Castillo, ¿no? Nosotros reaccionamos ante eso, un despropósito totalmente increíble, ¿no? Como si fuera el ministerio su propiedad, ¿no? El ministerio no puede actuar a instancias del gobierno. Claro. Y en este caso, lamentablemente, por este antecedente y otros, pues hay la sospecha de que hay una motivación política, porque además había una denuncia que había sido hecha en la víspera, ¿no? Por Claudia Toro. Entonces, aquí hay que recordar algo que no está escrito en los reglamentos y que es
parte del sistema democrático, es decir, cuando está de por medio la libertad de expresión o la inminencia del cierre de un medio, la actuación del Estado tiene que ser absolutamente manifiesta, transparente, preventiva, ¿no? Es decir, si tenía reclamos por hacer, en este caso tratándose de un medio de comunicación, no por ser PBO, sino yo me estoy refiriendo a cualquiera, pero que está ejerciendo pues un protagonismo relevante en el debate público, más allá de que estemos de acuerdo o no con los contenidos o con los columnistas o con los propietarios. Entonces el Ministerio de Bienes, señores de PBO, por si acaso, yo tengo un litigio de este tipo, estamos reclamando tal cosa, vamos a proceder de esta manera. Sí, pues. Entonces lo sabe todo el mundo. Es verdad. Y se sabe también que eso es lo que se debe hacer. Sí. Y yo creo que en este caso el Ministerio debería esperar a que estos litigios se determinen, ¿no? ¿Cuál es el apuro de que justamente en esta semana se suspenda la señal? Es decir, hay muchas interrogantes, muchas sospechas, y en este caso lo que hay que hacer es poner esta voz pues de alarma, ¿no? Y de conocer más también cuáles son las motivaciones, cuál es el expediente, cuáles son, o sea, realmente acá se requiere conocer muy al detalle qué está pasando, es verdad, ¿no? En ese sentido, yo por ejemplo no conozco, no tendría que. Entonces vamos al procedimiento, ¿no? El procedimiento, ¿no? Tal vez en el asunto de fondo se resolverá de una u otra manera, no sé, pero eso ha sido más o menos, José María. Eso, efectivamente. Bueno, lo único oficial que tenemos es este comunicado famoso, no muy conocido, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, diciendo que ha acudido al Poder Judicial y que después ha accedido a esta operación de cerraje y todo lo demás. Pero ante una situación de esta naturaleza, con la cantidad de pronunciamientos que ha habido, se ha pronunciado la Presidenta del Congreso y otros. Me parece que se extraña algún vocero del gobierno que se refiera al tema y que diga que esto ha sido un error o lo que quieran decir, pero que respetan absolutamente el derecho de opinión y cosas parecidas. ¿Te extrañas una cosa así? Sí, bueno, ¿sí? Esto debería ser hecho por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Es el vocero llamado, ¿no? Es el llamado. Y es muy importante el comunicado de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente. Porque él coloca en el marco de nuestro sistema democrático, del sistema jurídico en que estamos, del esquema de respeto de los derechos fundamentales, y dice pues que cuando hay una medida que va a afectar derechos fundamentales, como es en este caso, lo va a afectar, pues no sabemos a qué medida, con razón o sin ella, vamos a suponer que con razón. Tiene que hacerse un balance de razones, de la proporcionalidad, de la oportunidad, ¿no? Sí, es verdad. ¿No? De acuerdo. Bueno. Muy bien. Así que estamos en eso. Ricardo, muchas gracias. ¿Qué pasa? Muy agradecido.